conocí en la universidad como docente de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Ahí había la relación de estudiante-profesor, posteriormente la relación de colega, pero donde se vino a afianzar verdaderamente la amistad con Alexei fue en la radio. En el año 2000-2001 aproximadamente, trabajaba yo en un programa de una altísima audiencia llamado Vía Libre. En esa ocasión invitamos a Alexei como participante en un panel, era un programa de corte político y Alexei era un joven estudiante. Recuerdo que lo invité ese día a que se quedara como panelista del programa. Me lo dijo muchas veces que ese programa fue lo que hizo el clic para enamorarse de la radio. A Alexei lo conocí a través de los medios de comunicación. Compartíamos espacios en Onda La Superestación, radio y en Promar Televisión, en la parte, por supuesto, audiovisual. Y de esa manera fuimos entablando una amistad muy fuerte, muy bonita, y eso permitió también enlazar toda nuestra actividad con la educación a través de la UCLA, a través de los distintos programas educativos que yo llevaba y él también, por supuesto, como profesor de la universidad. Y de esta manera la combinación entre la comunicación y la educación la pudimos fortalecer muchísimo durante años. Lo conocimos cuando nosotros iniciamos nuestra carrera docente en la UCLA, exactamente en noviembre de 1995. En el caso de Alexei, lo recuerdo perfectamente, fue Historia Económica y Social de América Latina. El comportamiento de Alexei en clase era un comportamiento de una persona educada, cuidadosa en sus planteamientos y muy responsable con las tareas que correspondían al desarrollo escolar de la asignatura. Esa es más o menos la impresión que tenemos de Alexei, el estudiante, el profesional, y después el testimonio de los alumnos era siempre la característica de excelencia que Alexei comportaba en el aula de clase y en la relación con sus estudiantes en el campo que él impartía. Conocí a Alexei a mediados de los años 90 en las actividades de investigación. En el centro de investigación se concretó el grupo de investigación científica, el HEIC, del DAC, que eran estudiantes inquietos para la investigación, para formarse en la investigación. Allí comencé a conocer a Alexei y asimismo en la asignatura de Economía de Venezuela, siendo ya estudiante mío. Allá sí pude apreciar esa inquietud que demostró muchos años después de investigar, de desarrollar, de profundizar conocimientos, dar sus opiniones muy propias, de manera de que en esos años se desarrolló, incluso dentro de la investigación, se desarrolló como asistente de investigación, no solamente conmigo en uno de los proyectos que yo tenía, sino también de otros profesores que hacían vida en el centro de investigaciones. Yo conocí a Alexei en realidad muy pequeño, podría tener 5 o 6 años. Su papá, Alexis Guerra, que era profesor del Centro Básico Superior, donde yo empecé a dar clases ya por los años 80, me dijo que Alexei, muy pequeño, me conoció y decía que cuando él fuese grande quería ser como yo, alto. Entonces siempre nos unió una amistad desde muy temprana edad y siempre tuvimos un vínculo, digamos, de cercanía, afectuoso. Bueno, mira, conocí a Alexei en Unión Radio. Él hacía un programa de radio, yo entro allí nueva, era la primera vez que yo hacía radio, ya tenía experiencia, pero no en cabina, tenía experiencia haciendo jingles. Y cuando nos conocimos, bueno, fue un saludo así bien simpático, como que teniendo en común el hecho de ser docentes, ¿no? Por esas situaciones del mundo de la radio que siempre son cambiantes, pues en algún momento a mí se me ocurre que los viernes uniésemos tanto el programa de Alexei como el mío, para terminar con una recocha así cultural, informativa, bochinchera musical. Y allí comenzó una complicidad, una amistad, una alianza fabulosa de
eso mismo, diversión, había información, porque también vivíamos o seguimos viviendo, por lo menos en este tiempo, pues todo ese tipo de situaciones fuertes y retadoras a diario, pero siempre le poníamos un toque de picardía, un toque de humor y por supuesto lo musical. Éramos un dúo un poco así como tipo Pimpinela criollo. Siempre había la risa, las improvisaciones de Alexei eran impresionantes, la facilidad para escribir, tomar una música y adaptarla, que si no había agua, que si era el gas, que si no sé qué, y a todos le adaptaba una letra creativa de un momentito a otro a una música. Eso me encantaba de Alexei. En algún momento le dije que él era más preparado que un yogur y lo sigo sosteniendo. Pocas personas he conocido en mi vida con tantos talentos y con tantos dones. Hasta televisión hizo, imagínense ustedes, o sea, se hizo de todo. Así que siempre lo llevo en mi corazón, Alexei Guerra. Gracias. Con Alexei sembré una hermosísima amistad. Cosechamos muchos momentos en donde con él y nuestros amigos pudimos apostar por las cosas buenas de la vida. En primer lugar, por la amistad. Fuimos buenos amigos. Compartimos alegrías, compartimos sueños, sobre todo de una mejor ciudad, de un entorno en donde cada uno pudiese aprovechar sus oportunidades y donde la familia, los encuentros, la alegría, los cumpleaños tuvieran en nosotros participantes seguros, confiados, alegres y antes que nada respetuosos y dignos representantes de esta ciudad en donde Alexei sembró su vida, su familia y nos dio tanto de su trabajo. Nos conocimos en la Flor de Venezuela. Allí muchos amigos decidimos apostar por una ciudad donde la cultura en su máxima y amplia expresión nos uniera. Allí nos encontramos con Andrés, con Alfredo, con las familias de cada uno para crear en otro momento Los Milagreros. Fue algo que hoy agradezco muchísimo. Amigos que creyeron en la opción política que representábamos y que nos acompañaron para en ese momento, en una campaña electoral, pero luego en otras oportunidades, siguiéramos cosechando esa amistad que hasta el último momento y hasta ahorita la mantenemos. Hago memoria y creo que conocí a Alexei hacia finales del año 2012 o principios del año 2013. Yo estuve en ese año 2012 en el proceso de mudanza familiar, institucional, para acá, para la ciudad de Barquisimeto. Y si mal no recuerdo, en aquel diciembre del año 2012 hubo una actividad organizada por el Impulso con todas las personas que colaborábamos en los artículos de opinión. Allí tuve como un primer encuentro con Alexei. Posteriormente, comenzando el año 2013, Milagros Gómez de Blavia, que en ese momento había sido nombrada al frente de la Flor de Venezuela, convocó a un grupo de personas afines, amigas, para conversar sobre la situación política y las perspectivas de lo que podía hacerse en la Flor de Venezuela. Y recuerdo muy nítidamente la exposición que hizo Alexei sobre los escenarios que se venían para Venezuela. Debo decir, a la vuelta de los años, pues que aquella lectura que hizo Alexei en ese inicio del 2013 fue totalmente acertada. Ya luego de esos primeros intercambios entre fines del 2012, principios del 2013, pues ya se fue construyendo una amistad, una cercanía, un compañerismo bastante estrecho con el pasar de los años. Puedo decir de él que era como un alma muy libre, porque en su actividad profesional, cuando ya se graduó, él tuvo una práctica profesional en empresas. Sin embargo, prefirió la academia, porque como alma libre que yo percibo y siempre percibí de él quería servir a una amplia aula académica, no solamente ser el profesor de la universidad, porque fue nuestro colega,
y tal fue su deseo de abrir a la formación que su aula académica se quedó chiquita y se abrió él a la parte de la radio, que fue otro de sus grandes amores. Y esa fue la aula grande de Alexei, porque ya no era enseñar en un espacio cerrado, sino que era a través de esas ondas que te llegan a un montón de personas, de población, donde ese mensaje tan importante de conocimiento, él lo transmitía. Y siento que eso lo hacía muy feliz, y además de eso, hacía un servicio a la humanidad muy grande, que es a lo que nosotros vinimos a este planeta. Y recuerdo que en el trabajo final que ellos debían de desarrollar, debían escoger un problema. Alexei resultó que quería pensar un poco sobre la crisis y nos hizo un ensayo que él intituló La crisis como una forma permanente de vida. Lo conservé hasta un buen tiempo que volvimos a encontrarnos, porque lo incorporé en la cátedra de Lisandro Alvarado que fundamos en el 2006, en el 2007 en la UCLA. Decidí incorporarlo allí para que me acompañe, dado que Alexei era un extraordinario escritor. Lo animé a que estuviera un poco Lisandro Alvarado, me acompañó a una conferencia en el Tocuyo y luego lo invité a que me hiciera un prólogo a uno de los libros que estamos editando sobre Lisandro Alvarado. Entonces ahí se empezó a tejer la relación más allá del alumno que tuvimos en clase, por la característica de la persona. Yo lo leía siempre y un día le dije a Alexei, tienes que publicar un libro, tienes que hacer un libro de tus reflexiones. Bueno, por una extraordinaria también casualidad me correspondió ser editor de su libro sobre el pensamiento administrativo y organizacional, que lo disfrutamos mucho los dos porque fue un trabajo compartido. Mira, una de las cosas que más he admirado y seguiré admirando de Alexei es la creatividad. Una facilidad para tomar una canción de esas bien conocidas y colocarle una letra actual. Recuerdo una, me levantó y otra vez sin agua. Esa era la de las chicas del can, y como no teníamos agua, entonces él inventó esa del agua, que no teníamos agua. Y así todo el tiempo nos vivíamos cantando, buscábamos las pistas y hacíamos un karaoke que era de alguna forma protesta bochinchera musical brava, pero no era brava nada, porque sí, a lo mejor teníamos 2 días sin bañarnos, pero igualito pues había la protesta. Eso siempre se lo admiro y se lo seguí admirando a Alexei, esa capacidad de crear, siempre con ese toque de humor, siempre con ese toque diferente. De verdad que bueno, para mí fue un gran placer haberlo tenido allí en mi vida, en una gran parte de mi vida, como un compañero radial. Fue un ciudadano cabal. Como jefe de familia recordamos esa dedicación a su esposa, a su hija, a sus amigos. Como profesional de la radio, todas las mañanas en la semana, pendiente de la voz de Alexei, porque la radio es fundamental para la comunicación y él supo usar la radio como un instrumento en donde no solo la palabra, la música, sino los valores, las referencias, las ideas, las oportunidades tuvieron cabida. Un ciudadano que participaba en aquellas convocatorias que lo llamaban, que apoyaba, que manifestaba su amistad en múltiples momentos. Ciudadanos como Alexei hacen mucha falta y por eso su recuerdo nos acompaña con mucha frecuencia, y desde aquí nuestro pequeño homenaje al amigo, al ciudadano y esa gran alma que tuvo Alexei. Por supuesto que la labor profesional de Alexei siempre fue muy extensa. Fue un hombre muy activo desde el punto de vista de la academia y por supuesto en todos los proyectos donde se involucraba. Yo quiero resaltar, por ejemplo, esa solidaridad que siempre tuvo hacia los proyectos que tenían que ver con la parte social.
pudimos compartir para hacer proyectos en distintas fundaciones, en distintos proyectos en la ciudad de Barquisimeto, y siempre Alexei tenía esa pasión por lo que hacía, por comunicar, por juntar a la gente, por decirle que sí a todas las iniciativas, y por eso pudimos compartir en proyectos como el Canto de la Esperanza, donde hacíamos conversatorios para conocer el futuro, la visión que pudiesen tener distintas personas sobre el país que queremos. Pudimos compartir también en el nacimiento de la Fundación Flor de la Esperanza, en la parte educativa. Pudimos compartir en Barquisimeto Soft Power para juntar a las distintas organizaciones que estaban dando respuesta a la crisis humanitaria en los últimos años. Es decir, en la parte comunicacional, en la parte académica y sobre todo en la parte humana, yo quiero resaltar esa gran necesidad de tener un hombre como Alexei. Por eso lo extrañamos tanto, por eso parece que lo vamos a encontrar en cualquier esquina, en cualquier momento, porque ciertamente estuvo muy involucrado en todas nuestras actividades, en todo lo que fue la labor social, la comunicación, y siempre con esa mano extendida, con esa amistad generosa, y por eso siempre pues tendremos ese gran agradecimiento por un hombre como Alexei Guerra. Comenzando el año 2020, Alexei fue invitado a ser parte de Medianálisis y además pasar a tener una responsabilidad como coordinador de nuestra organización. Alexei ya nos había ido demostrando no solamente la capacidad de análisis con la que le conocí como columnista, como analista, sino que también pues, dejó ver muy rápidamente capacidades para la gestión, para la interacción con las personas, y también yo diría que un don de gente, ¿no? Era una persona que caía bien. Eso hizo que nos pareciese importante en Medianálisis que una persona como él nos ayudara, digamos, a llevar adelante a la organización. Alguien tan involucrado en el tema de la comunicación, pero viniendo de otra área profesional, pues nos aportaba también esa riqueza tan necesaria para poder analizar y poder llevar adelante los proyectos que hemos venido adelantando en la organización. Era una persona muy inquieta, realmente, digamos, con motivaciones sociales, culturales, motivaciones académicas. Desde muy temprano, cuando terminó sus estudios universitarios, que ingresó a la planta de docentes e investigadores de la universidad, manifestó su vocación por el estudio, por la investigación. Alexei lo vi incursionar en el mundo del cine, en el mundo de la comunicación social. Me encantaba pues, el estilo de Alexei para conducir programas de televisión, programas de radio. Era un hombre pues, con muchos talentos y siempre fue digamos, como muy fresco en la comunicación. Parte de lo que nos dejó y parte de lo que extrañamos es este don de gente, esa cualidad para ligarse con todos nosotros, con tanta gente de la manera más fluida, más emotiva, más afectiva y siempre comprometido con proyectos. Realmente eso nos dejó, eso vivimos y eso tenemos emocionalmente como recuerdo de Alexei. Bueno, con Alexei hubo una de esas relaciones extrañas, ¿no? Y digo extrañas porque normalmente siempre hay aquello de que el que tiene menos edad trata y admira un poco al mayor. Ese era mi caso. Pero aquí sucedió lo contrario. Había una relación de amistad, de admiración y respeto en ambos sentidos. Yo admiré muchísimo a Alexei, lo respeté como profesional, como docente, como investigador, y así nos manejamos durante mucho tiempo. De hecho, cuando nos saludábamos le decía, ¿cómo está, profesor? Y dice, más profesor es usted. Y así siempre nos reíamos un poco y compartíamos. Recordar a Alexei como docente, pues sus estudiantes eran su referencia. Como profesional de la radio, pues llegamos a compartir muchos espacios, hicimos cursos de producción, siempre muy atentos, siempre con un lenguaje impecable, con una voz maravillosa. Imposible dejar de recordar a Alexei Guerra porque se olvidan aquellos que usted jamás recuerda, aquellas personas que no trascienden, y Alexei Guerra trascendió.